Buen día a todos. Yo les voy a hablar sobre el artículo titulado Evidencias de decapitación, desmembramiento y canibalismo en Teopancasco, escrito por la doctora Liliana Torres Sanders, una antropóloga física. Este artículo está enmarcado en el volumen La población del centro de barrio multiétnico de Teopancasco en Teotihuacán, dirigida por la arqueóloga Linda Manzanilla, derivado del proyecto Teotihuacán Elite y Gobierno, excavaciones en Xala y Teopancasco. A diferencia de otros volúmenes y artículos que se han escrito en torno a este lugar, en este texto se abordan las historias de vida socioculturales y biológicas de los individuos del centro de barrio, principalmente haciendo un esfuerzo por sintetizar la información bioarqueológica de esta población. En palabras de Linda Manzanilla, Teotihuacán fue una ciudad enorme de Mesoamérica del Clásico. Se desarrolló principalmente entre 150 y 650 después de Cristo, y Teopancasco era una ciudad así un poco a la periferia, al sur de la ciudadela, el cual fue el primer conjunto habitacional que se exploró en este sitio. Derivado de los múltiples temas que se abordan en el texto, el que en este caso yo estoy exponiendo, escrito por la doctora Liliana Torres Sanders, está principalmente enfocado en desarrollar un análisis a partir de restos humanos del sitio que con métodos de la antropología física se logra identificar los diferentes tipos de manipulaciones que sufrieron algunos de los individuos, enmarcados en un contexto de actividades post-sacrificiales o de transformación en instrumentos productivos de uso, enfocándose principalmente en restos óseos humanos que se encontraron dispersos en la zona. Hay otro artículo que creo que también se enfoca en enterramientos específicos, pero en enterramientos diversos. Y enfocándose en este análisis de los restos humanos que fueron sometidos a diferentes procesos de impacto tafonómico y cultural. Ya para el clásico, según el registro y el archivo histórico, la decapitación y el desmembramiento ya tenían presencia en algunos sitios de Teotihuacán. Y pues para esto la autora pues trata de enfocarse en estos restos óseos humanos dispersos, y también se cuestiona si tuvo algún significado los lugares donde se encontraron dispersos. Principalmente se dividió en la zona de Teopancasco en 9 cuadrantes, y los lugares donde más se encontraron dispersos estos restos fueron en el patio central, en los pasillos y en las escalinatas. Ya una vez adentrándonos un poco más fondo en el tema, cualquier huella que se enmarque en un esqueleto perdura por siempre hasta que, claro, empiece el proceso natural de degradación. Carmen Pilluan en este aspecto fue una de las pioneras en el campo de la antropología física en México, que comenzó a interesarse en observar y registrar las diferentes alteraciones presentes en la superficie de los huesos, los cuales a su vez permitirían determinar dónde se encontraban, la concentración en los sitios donde estaban, y con esto nos permitiría reconstruir aquellos procesos humanos que ocasionaron pues estas modificaciones y alteraciones en los restos óseos. Con esta información nos permitiría conocer un poco más sobre las prácticas culturales de las poblaciones pretéritas y conocer sobre sus costumbres, ritos, tradiciones, cosmovisiones, etc. Principalmente Carmen Pilluan señala que estos diferentes factores que inciden en el hueso se pueden clasificar dependiendo de qué procesos fueron los que causaron estas alteraciones, si fueron ocasionados por calor, cortes, perforaciones, fracturas, erosiones o craquelados superficiales, y a su vez nosotros hacer este análisis y agrupar los que si hay patrones o no hay patrones, y identificar en nuestros materiales que estamos usando. Ya se considera degollamiento cuando se encuentra solo el esqueleto postcraneal en posición anatómica, sin el cráneo, o si se encuentra solo el cráneo así aislado con algunas vértebras cervicales, o si también el cráneo se encuentra y la mandíbula se encuentra contenidos en una vasija, así como si se encuentran algunas presencias de marcas en la mandíbula, en la zona basal o en la zona basal del cráneo. Y esto pues se puede identificar a partir de análisis de corte sobre hueso y corte de hueso. O sea, corte sobre hueso cuando es directo en el hueso, y más bien al revés, corte sobre hueso cuando directamente, cuando hay todavía tejido blando antes de llegar al hueso, y cuando es corte de hueso directo pues es sobre el hueso. Y aquí en esta imagen se puede observar un poco de lo que señalan en esta que nos ponen en el artículo. Hay unas pequeñas marcas en la mandíbula de un adulto. El desmembramiento ya puede ser inferido por la posición en la que se deja el cuerpo, y esta que al perder sus partes blandas más bien, aún tiene una cierta relación, o sea, no se encuentra tan alejado del cuerpo. O también si se encuentran segmentos corporales un poco más lejanos o separados a ciertas distancias, o si solo hay un segmento corporal aislado en un solo lado, o sea, no está el cuerpo, pero solo está una parte, y ya se puede inferir que fue desmembrado. Y ya aquí en las fotos que nos comparte la autora en el artículo, aquí se puede ver un poco más de, por ejemplo, aquí en el omoplato se puede ver un poco de marcas de que se intentó jalar. Aquí en el fragmento de diáfisis también cortado y cosido, se está partido. Y aquí me parece interesante estas huellas que están en la costilla, no se puede ver bien, pero ahí tiene como unas marcas de corte. Y ya en la antropofagia, esta Pilluan, la autora, Pilluan señala que generalmente la presencia de cortes sobre huesos se ha asociado directamente con que es antropofagia, ¿no? Pero esto también puede ser por diferentes causas. En este caso nos señala ciertos indicadores que podrían decir que es antropofagia, por ejemplo, huesos hervidos, los cuales al ser expuestos en un medio de color indirecto en un entorno húmedo cambian las propiedades del hueso, volviéndose más blancuzcos y resistentes. También señala las fracturas intencionales para llegar a la médula, donde uno se tiene que cuestionar si fueron causadas por agentes culturales o fueron causadas por agentes naturales en su proceso así de degradación o de intemperie. También señala otro aspecto que son los huesos mordidos, que se pueden hacer análisis ya como más
más microscópicos, así para ver diferentes, las huellas de los humanos pues son diferentes a lo de los cánidos o diferentes otros humanos, o sea, se puede identificar eso. También se encontraron en Teopancasco máscaras y vasijas rituales. Solo se encontraron en este caso 3 porciones faciales y varias calotas con golpes y cortes de posibles desollamiento. Las calotas son las bóvedas craneales que se pudieron utilizar en algún tipo de ritual. Y también se encontraron instrumentos que fueron principalmente a partir de huesos largos con extremos pulidos, que ahorita pues van a pasar las imágenes, que es diferente, ¿no?, de una fractura. O sea, cuando son pulidos ya están más finitos sus extremos, los cuales se piensa principalmente que fueron hechos pues como un objeto para hacer herramientas. Aquí en las imágenes que nos comparten, las fotografías, están casi todos los procesos. Aquí las huesos, o sea, generalmente señalan en el artículo que se encontraron todos al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí costillas fracturadas, o algunos con, aquí por ejemplo esta falange temporal hervidos, aquí también cortados para llegar a la porción medular. También habían otras que ya no agregué, que tenían marcas de mordidas humanas. Y, o por ejemplo esta última que ya tiene, o sea, se puede ver en el extremo que la diáfisis del húmero ya está un poquito más pulida, ¿no? O sea, no está como que más afilada, está pulida porque pues la utilizaron para tal vez ciertas actividades. Y el último proceso que nos señala la autora es la diagénesis, los cuales fueron modificaciones que ciertamente no fueron intencionales y que fueron quemadas, o sea, los restos óseos fueron quemados de forma indirecta al estar expuestas en zonas de calor. Por ejemplo, dejaban los montículos, o no sé, de restos humanos al lado de donde hacían los fogones o las brasas, y ahí pues fueron ahí alterándose los huesos, y, o sea, de forma indirecta porque estaban cerquita, y se puede ver en la fotografía, como aquí está quemada, más quemada de una sola, de un extremo, que de un lado que del otro. Y finalmente señala la autora ya a modo de conclusión que el degabamiento, desmembramiento y antropofagia pues fueron una parte fundamental en la vida ritual y cosmovisión de los antiguos pobladores de Teopancasco. No ahonda demasiado en sus interpretaciones de pues qué tipo de rituales eran, pero señala que el haber encontrado estos instrumentos como las calotas o los huesos pulidos también dan como señales de que fueron utilizados, o sea, utilizados en otro, aparte de rituales, o sea, como instrumentos, objetos tal vez de la vida cotidiana. Y que además estas prácticas pues no solamente pertenecieron a esta temporalidad de esta población, fueron también más adelante, o sea, siempre perduraron por mucho tiempo durante la época prehispánica. Y ya finalmente aquí la bibliografía, por si alguien quiere consultar el capítulo. Y muchas gracias por su atención.